¿Quiénes fueron realmente los francotiradores del bando nacional durante la Guerra Civil Española y por qué su papel fue mucho más decisivo de lo que normalmente se cuenta? Cuando pensamos en la Guerra Civil Española, la mayoría de imágenes que vienen a la mente son grandes ofensivas, columnas de infantería avanzando entre ruinas, artillería golpeando ciudades y cielos cubiertos por aviones. Sin embargo, en silencio, lejos de los focos, hubo hombres que cambiaron el curso de muchas batallas sin necesidad de grandes ejércitos. Hombres pacientes, invisibles, letales. Los francotiradores del bando nacional. Este vídeo no es solo un repaso histórico, es una inmersión en la mente, la formación y el impacto real de aquellos soldados que actuaban como los ojos y el castigo del ejército nacional. Porque mientras unos avanzaban, otros observaban. Mientras unos disparaban a ciegas, otros esperaban el momento exacto. Los francotiradores nacionales no fueron una fuerza improvisada. Surgieron de la experiencia previa, del conocimiento del terreno, de la guerra colonial en Marruecos y de una mentalidad militar basada en la disciplina, la observación y la eficacia. Muchos de ellos eran soldados veteranos, cazadores expertos o miembros de unidades que ya entendían el valor de un solo disparo bien ejecutado. Imagina estar durante horas inmóvil entre escombros, barro y humo, sin moverte, sin hacer ruido, sabiendo que un solo error significaba la muerte. Imagina tener en tu mira al enemigo y decidir cuándo disparar, no por rabia, sino por cálculo. Así operaban estos hombres. A lo largo de este vídeo descubrirás cómo se entrenaban, qué armas utilizaban, qué objetivos tenían, cómo sembraron el miedo en el enemigo y por qué su figura ha sido muchas veces silenciada o simplificada. Y mientras escuchas, pregúntate algo. ¿Podría una guerra moderna entenderse sin el papel del francotirador? Quédate hasta el final porque lo que vamos a contar no suele aparecer en los libros de texto y te aseguro que cambiará tu forma de ver este conflicto. El origen del francotirador en el bando nacional no puede entenderse sin mirar al pasado inmediato de España. Antes de 1936, el ejército español ya había aprendido duras lecciones en África. En Marruecos, la guerra no se libraba en líneas claras, sino en emboscadas, posiciones elevadas y disparos precisos desde la distancia. Allí se forjó una mentalidad distinta. Muchos oficiales y soldados nacionales habían combatido en el Rif. Sabían que el terreno, la paciencia y la puntería valían más que la superioridad numérica. Cuando estalló la guerra civil, esa experiencia se trasladó directamente a la península. No existían aún escuelas formales de francotiradores como las que surgirían después en otras guerras, pero sí había una selección natural. Los mejores tiradores eran identificados rápidamente. Soldados con pulso firme, vista aguda y sangre fría. A menudo se les asignaban misiones específicas sin reconocimiento público. Su función no era solo matar, era observar, localizar oficiales enemigos, detectar movimientos, romper la moral. Un francotirador bien colocado podía paralizar una posición entera durante horas. Las armas que utilizaban eran principalmente fusiles de cerrojo, robustos y fiables. El Mauser español se convirtió en una extensión de su cuerpo. Algunos contaban con miras ópticas, otras veces solo con su experiencia y cálculo. Cada bala era valiosa, cada disparo debía contar. Y aquí surge una pregunta importante para ti que estás viendo este video. ¿Crees que la guerra se decide solo por grandes batallas o por pequeñas acciones invisibles? Porque mientras las crónicas hablaban de frentes y ofensivas, estos hombres actuaban en silencio, alterando el equilibrio sin ser vistos. Uno de los aspectos más desconocidos de los francotiradores del bando nacional es su impacto psicológico. El enemigo no temía solo al disparo, sino a la incertidumbre. No saber desde dónde podía llegar la muerte era una forma de guerra en sí misma. Un soldado republicano que veía caer a su compañero sin escuchar el disparo sabía que estaba siendo observado. Cada movimiento se volvía peligroso. Cada asomo, una posible sentencia. Así, el francotirador no solo eliminaba objetivos, también inmovilizaba al enemigo. Muchos testimonios hablan del terror que generaban. Posiciones enteras quedaban bloqueadas. Oficiales evitaban exponerse. Las órdenes se retrasaban. El ritmo de avance se rompía. Los francotiradores nacionales solían operar solos o en parejas. Uno observaba, el otro disparaba. Se comunicaban con señales mínimas. Conocían rutas de escape. Nunca disparaban dos veces desde el mismo lugar si podían evitarlo. Aquí hay algo que debes preguntarte. ¿Cuánta influencia puede tener una sola persona en una guerra de millones? La respuesta está en estas historias. Porque cada oficial eliminado, cada observador neutralizado, cada posición paralizada tenía consecuencias que se acumulaban día tras día. No todos los frentes fueron iguales para los francotiradores del bando nacional, y ahí radicó una de sus mayores virtudes.
Supieron adaptarse mejor que muchos de sus enemigos a escenarios muy distintos, demostrando una flexibilidad táctica que marcó la diferencia en numerosas ocasiones. En los combates urbanos, como los de Madrid, Toledo o algunas zonas del norte, el francotirador se convertía en un cazador de ventanas y sombras. Campanarios, edificios semiderruidos, áticos y ruinas eran utilizados como puntos de observación privilegiados. Desde allí no solo se disparaba, se vigilaba. Se identificaban rutas de suministro, movimientos de oficiales, relevos de guardia. Un solo francotirador podía transformar un barrio entero en una trampa. En zonas rurales y frentes abiertos, el escenario cambiaba por completo. Campos de cultivo, colinas, caminos polvorientos y líneas de árboles se convertían en el tablero de juego. Aquí la experiencia previa en guerras coloniales fue clave. Muchos francotiradores nacionales sabían leer el terreno como un mapa vivo. Sabían dónde colocarse para tener el sol a favor, cómo aprovechar el viento, cómo desaparecer tras disparar. Una diferencia importante fue la disciplina. En el bando nacional, el francotirador no actuaba por impulso ni por iniciativa descontrolada. Su función estaba integrada dentro de una estructura militar más jerarquizada. Sus disparos respondían a objetivos concretos: oficiales enemigos, observadores de artillería, ametralladoras bien situadas. No se trataba de disparar mucho, sino de disparar bien. Esto dio lugar a una sensación constante de amenaza para el enemigo. Nunca sabían cuándo estaban siendo observados. Nunca sabían si el siguiente movimiento sería el último. Esa presión psicológica fue tan efectiva como cualquier bombardeo. Aquí es importante detenerse un momento y pensar: ¿cuántas veces una batalla se decidió no por la fuerza bruta, sino por el desgaste mental del adversario? Con el paso de los meses y los años, la figura del francotirador nacional fue ganando peso real dentro del conflicto, aunque siguiera siendo poco visible. No eran héroes de propaganda ni protagonistas de grandes discursos. Eran herramientas precisas dentro de una maquinaria militar que valoraba la eficacia por encima del espectáculo. El aprendizaje era constante. No existían manuales oficiales, pero sí una transmisión directa de experiencia. Los veteranos enseñaban a los nuevos cómo respirar antes del disparo, cómo calcular distancias sin instrumentos, cómo esperar horas enteras sin moverse, cómo retirarse sin dejar rastro. Este conocimiento práctico dio al bando nacional una ventaja cualitativa. No siempre tenían más hombres ni más medios, pero en determinadas zonas lograron imponer una superioridad táctica clara. El francotirador era una extensión del mando, una forma de golpear sin exponerse. También hay que hablar del componente humano. Estos hombres no eran máquinas. Vivían una guerra distinta, más solitaria, más silenciosa. Mientras otros compartían trincheras, ellos pasaban horas solos, con sus pensamientos, con la presión de saber que cada disparo tenía consecuencias irreversibles. Lejos de la improvisación, su actuación respondía a una lógica militar clara: neutralizar al enemigo clave, proteger a las propias tropas, facilitar el avance. En ese sentido, el francotirador nacional encajaba perfectamente con una concepción de la guerra más ordenada, más jerárquica y más enfocada a objetivos concretos. Y aquí surge otra pregunta que merece reflexión. ¿Por qué crees que figuras tan decisivas suelen quedar relegadas a un segundo plano en los relatos históricos? Cuando analizamos la Guerra Civil Española con perspectiva, resulta evidente que los francotiradores del bando nacional desempeñaron un papel más relevante del que habitualmente se reconoce. No por su número, sino por su impacto acumulado. Actuaron como multiplicadores de fuerza, como elementos que inclinaban la balanza sin necesidad de grandes despliegues. Fueron los ojos avanzados del Ejército Nacional, los que veían antes, los que advertían antes, los que castigaban con precisión. En muchos casos, su presencia permitió ahorrar vidas propias al evitar ataques innecesarios o al desorganizar defensas enemigas antes de un asalto. Su legado no está en monumentos ni en grandes desfiles. Está en informes, en testimonios dispersos, en el recuerdo de quienes combatieron frente a ellos. Está en la forma en que el bando nacional supo integrar experiencia, disciplina y paciencia en una guerra extremadamente dura. Hoy, al hablar de ellos, no se trata de glorificar la guerra, sino de entenderla. De comprender que los conflictos no se deciden solo con masas humanas, sino con decisiones individuales, con preparación, con control del miedo y del tiempo. Si has llegado hasta este punto del vídeo, te lanzo una última pregunta. ¿Cuántas piezas clave de nuestra historia siguen ocultas simplemente porque no encajan en los relatos más simplificados? Si este contenido te ha parecido interesante, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. Tu punto de vista enriquece el debate.
Dale like al video si quieres que sigamos profundizando en estos temas y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los aspectos más silenciosos y decisivos de la Guerra Civil Española. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando la historia sin atajos, con respeto, rigor y profundidad.